Hay personas que llevan años diciendo, voy a cambiar mi vida. Y lo más triste no es que le mientan al mundo, es que después de repetirlo tantas veces, terminan creyéndose su propia mentira. Yo conocí a alguien así. Hablaba de negocios que nunca empezaba, de metas que nunca cumplía, de disciplina que solo existía en conversaciones. Un día entendió algo brutal. Mientras más hablaba de sus sueños, menos energía tenía para construirlos. Y quizás eso te está pasando a ti. Mucho anuncio, mucha explicación, mucho plan, pero pocos resultados. Porque el éxito no hace ruido al principio. El éxito trabaja en silencio. Durante mucho tiempo pensé que compartir mis planes con todo el mundo me hacía una persona comprometida. Creía que mientras más hablara de lo que quería hacer, más cerca estaba de lograrlo. Y quizás a ti también te ha pasado. Empiezas un año diciendo que ahora sí vas a cambiar, que ahora sí vas a disciplinarte, que esta vez sí vas a construir algo grande. Lo dices con emoción, lo publicas, se lo cuentas a tus amigos, a tu familia, incluso comienzas a imaginar cómo reaccionarán cuando lo logres. Pero pasan las semanas y algo extraño ocurre. La intensidad desaparece, el impulso baja. Y aquello que parecía tan importante termina convirtiéndose en otra idea abandonada más. Con los años entendí algo incómodo. Muchas veces hablamos de nuestra transformación porque todavía no somos capaces de soportar el silencio que exige construirla. Porque anunciar un cambio da una sensación inmediata de identidad. Cuando dices voy a emprender, por un instante te sientes emprendedor. Cuando dices voy a cambiar mi cuerpo, por un momento sientes que ya comenzaste. El problema es que el cerebro no siempre distingue entre hablar y hacer. Y hay personas que llevan años alimentándose emocionalmente de intenciones en lugar de resultados. Recuerdo cuando era joven y veía personas que hablaban increíblemente bien. Tenían discursos motivadores, planes detallados, ideas brillantes. Uno pensaba, esta persona va a llegar muy lejos. Pero 5 años después, seguían exactamente en el mismo lugar. Y entonces conocías a otro tipo de persona, más silenciosa, más sencilla. No hablaba tanto de lo que haría, simplemente trabajaba. Y cuando volvías a verla después de un tiempo, había construido algo real. Ahí entendí que la diferencia no estaba en quién soñaba más grande, sino en quién era capaz de actuar sin necesitar aplausos inmediatos. Hay una trampa muy peligrosa en anunciar constantemente tu transformación. Comienzas a enamorarte de la imagen de alguien que todavía no eres. Y mientras más hablas de ella, menos urgencia sientes de convertirla en realidad. Por eso muchas personas viven atrapadas en versiones futuras de sí mismas. Siempre están a punto de cambiar, a punto de empezar, a punto de convertirse en quienes dicen ser. Pero la vida no premia intenciones. La vida responde a acciones repetidas. Y no estoy diciendo que debas esconderte del mundo o vivir aislado. Hay personas correctas con las que sí debes compartir tus procesos. Personas que no alimentan tu ego, sino tu crecimiento. Personas que no se impresionan con tus palabras, sino que te preguntan, ¿qué hiciste hoy? Porque las personas sabias entienden algo importante. Hablar puede inspirarte un día, pero trabajar en silencio puede cambiarte la vida. El problema de anunciar demasiado es que muchas veces quieres reconocimiento antes del sacrificio. Quieres que te vean como disciplinado antes de levantarte temprano. Quieres que te vean como exitoso antes de soportar años de incomodidad. Pero el carácter no se construye en las conversaciones. Se construye cuando nadie está mirando. Por eso, aprende a callar un poco más y a construir un poco más. Porque cuando tu transformación sea real, no necesitarás explicarla. La gente la verá. Hablar es extraño, porque puede hacerte sentir valiente sin que hayas enfrentado absolutamente nada. Puedes sentarte durante horas con alguien, describirle tus sueños, explicar tus planes, hablar de la persona en la que quieres convertirte y mientras lo haces, sentir una emoción real, una sensación de movimiento. Pero cuando termina la conversación y vuelves a estar solo contigo mismo, la realidad sigue exactamente igual. Ahí es donde comienza la diferencia entre las personas que solo imaginan una vida distinta y las que verdaderamente la construyen. Porque hablar es cómodo, hablar no duele, nadie fracasa
mientras conversa. Nadie se equivoca públicamente mientras explica lo que piensa hacer. En las palabras todo sigue siendo perfecto. El negocio todavía no ha perdido dinero. El proyecto todavía no ha sido rechazado. El libro todavía no ha recibido críticas. Mientras todo exista únicamente en tu mente y en tus conversaciones, nada puede romperse. Y justamente por eso muchas personas se quedan viviendo ahí, en el territorio seguro de las posibilidades. Actuar es completamente diferente. Actuar significa exponerte, significa aceptar que quizás no seas tan bueno al principio, significa permitir que el mundo vea tus errores, tus dudas, tus limitaciones, y eso requiere una valentía que pocas personas están dispuestas a desarrollar. Porque cuando comienzas de verdad, ya no puedes esconderte detrás de las ideas. Ahora los resultados empiezan a hablar por ti. Recuerdo una etapa de mi vida donde tenía muchas ideas, demasiadas. Hablaba constantemente de proyectos, de cambios, de metas, y la gente incluso pensaba que yo estaba avanzando muchísimo porque hablaba con convicción. Pero una noche entendí algo que me golpeó profundamente. Me di cuenta de que estaba usando las conversaciones para sentirme productivo sin pagar el precio real de la disciplina. Me estaba emocionando más explicando el camino que caminándolo. Y eso pasa más de lo que imaginamos. Hay personas que llevan años diciendo que quieren cambiar su cuerpo, pero nunca soportan la incomodidad de entrenar cuando no tienen ganas. Personas que dicen que quieren emprender, pero nunca soportan el miedo de vender algo imperfecto. Personas que dicen que quieren una vida diferente, pero siguen tomando las mismas decisiones porque actuar implica renunciar a la comodidad conocida. Y escucha esto con atención. El miedo no siempre se presenta como miedo. A veces se presenta como perfeccionismo, como preparación excesiva, como todavía no es el momento, pero en el fondo muchas veces lo que existe es terror a fracasar delante de otros, porque mientras hablas todavía puedes imaginar que habrías tenido éxito, pero cuando actúas, la realidad responde. Y la realidad no siempre responde con aplausos inmediatos. Sin embargo, ahí está el secreto de toda transformación verdadera. Las personas más fuertes que he conocido no eran las más seguras, eran las que avanzaban aún sintiendo miedo. Las que entendieron que la valentía no es ausencia de duda, sino decisión en medio de la duda. Porque la vida cambia cuando dejas de preguntarte si estás listo y empiezas a moverte aunque no lo estés completamente. Por eso deja de enamorarte de las conversaciones sobre tu futuro y empieza a enamorarte del esfuerzo silencioso que puede construirlo. Porque cualquiera puede hablar de una vida grande, muy pocos tienen el coraje de vivirla. Vivimos en una época donde muchas personas confunden emoción con compromiso. Escuchan una conferencia, ven un video inspirador, leen una frase poderosa y sienten una energía inmensa dentro de ellas. Y durante unas horas, quizás unos días, realmente creen que su vida cambió. Hablan distinto, caminan distinto, hacen planes enormes, pero después llega el lunes, llega el cansancio, llega la rutina y toda esa motivación que parecía indestructible desaparece silenciosamente. Entonces vuelven a buscar otra dosis de emoción para sentirse vivos otra vez. Y pasan años enteros dependiendo de momentos intensos sin construir hábitos sólidos. Por eso aprendí algo que me cambió profundamente. La motivación puede iniciar un camino, pero solamente la disciplina puede sostenerlo. La motivación es ruidosa. Necesita hablar, anunciar, mostrarse. La disciplina, en cambio, es silenciosa. No necesita convencer a nadie de nada. Simplemente aparece todos los días, incluso cuando no hay ganas, incluso cuando nadie aplaude, incluso cuando los resultados todavía son invisibles. Y esa diferencia lo cambia todo. Recuerdo haber conocido personas increíblemente motivadas, personas que comenzaban proyectos con una fuerza impresionante. Los primeros días parecían imparables. Hablaban de éxito, de grandeza, de cambiar su vida. Pero después de unas semanas desaparecían.
porque la motivación depende mucho de las emociones y las emociones son inestables. Hay días donde te sentirás fuerte y días donde no querrás levantarte de la cama. Si tu vida depende únicamente de cómo te sientes, entonces tu progreso siempre será frágil. La disciplina funciona distinto. La disciplina entiende que no todos los días serán extraordinarios. Entiende que habrá cansancio, frustración, lentitud y dudas, pero aún así actúa. Y eso tiene un poder inmenso, porque cuando haces algo constantemente, incluso de manera imperfecta, comienzas a construir identidad. Ya no eres alguien que quiere cambiar, ahora eres alguien que hace lo que debe hacerse aunque no tenga ganas. Piensa en alguien que entrena un solo día con intensidad extrema y luego abandona durante un mes, comparado con alguien que entrena 30 minutos diarios durante años sin hacer ruido. ¿Quién transformará realmente su cuerpo? El segundo. Siempre el segundo. Porque la disciplina silenciosa produce resultados que la emoción momentánea jamás podrá sostener. Y esto no aplica solamente al trabajo o al dinero. Aplica a todo. A las relaciones, a la salud mental, al carácter, a la espiritualidad. Las personas más admirables no suelen ser las más espectaculares al principio. Muchas veces son las más constantes, las que aprendieron a cumplir pequeñas promesas diariamente, las que entendieron que el éxito no se construye en momentos épicos, sino en decisiones repetidas cuando nadie está mirando. Hubo una etapa en mi vida donde entendí esto de manera dolorosa. Me di cuenta de que estaba esperando sentirme inspirado para actuar, y eso me volvía inestable. Algunos días hacía muchísimo y otros no hacía nada, hasta que comprendí algo simple pero poderoso. Las personas que avanzan no negocian diariamente con sus emociones. Deciden una vez quién quieren ser y luego trabajan incluso en los días grises, porque cualquiera puede actuar cuando está motivado. Eso no tiene mérito. El verdadero carácter aparece cuando haces lo correcto, aun cuando no sientes nada especial. Y al final, la vida siempre termina inclinándose ante las personas que trabajan en silencio, mientras otros solo hablan de lo que algún día harán. Muchas personas creen que su vida cambiará el día que aparezca una gran oportunidad, un gran momento o una gran motivación. Piensan que el cambio ocurre de repente, como si un día despertaras completamente diferente, lleno de disciplina, claridad y fuerza. Pero la realidad es mucho más simple y mucho más incómoda que eso. Tu vida no cambia por lo que sueñas ocasionalmente. Tu vida cambia por aquello que haces repetidamente, incluso cuando nadie lo nota. Hay personas con planes extraordinarios, viviendo vidas mediocres, y también hay personas con ideas sencillas construyendo vidas admirables. ¿Cuál es la diferencia? Los hábitos diarios, lo que haces cada mañana, cada noche, cada vez que tienes la oportunidad de elegir entre comodidad y crecimiento, termina moldeando tu destino más que cualquier discurso motivador. Recuerdo una conversación con alguien que decía constantemente que quería transformar su vida financiera. Hablaba de negocios, inversiones, libertad económica, sabía muchísimo, había leído libros, escuchado conferencias, tenía metas claras, pero cuando uno observaba sus días, descubría otra historia. Despertaba tarde, desperdiciaba horas en distracciones, evitaba las tareas difíciles y postergaba decisiones importantes. Entonces entendí algo fundamental. Las personas no viven según sus intenciones, viven según sus rutinas, porque el ser humano termina convirtiéndose en aquello que practica diariamente, no en aquello que admira, no en aquello que desea. Lo que repites una y otra vez termina construyendo tu identidad. Si todos los días postergas, te conviertes en alguien que posterga. Si todos los días buscas excusas, fortaleces el hábito de escapar. Pero si todos los días avanzas, aunque sea un poco, tu mente comienza a entender que eres una persona que cumple. Y eso es poderoso. Porque llega un momento donde el cambio deja de depender de la emoción y empieza a depender de quién eres. Muchas veces escuché personas decir, cuando tenga más tiempo voy a comenzar, cuando me sienta listo voy a disciplinarme, pero la vida no funciona así. El carácter no aparece antes de la acción, se forma dentro de ella. Tú no desarrollas disciplina pensando en ser disciplinado, la desarrollas
levantándote cuando no quieres, trabajando cuando estás cansado y manteniendo tu palabra incluso cuando nadie sabría si fallaste. Piensa en el agua cayendo sobre una piedra. Una sola gota parece insignificante, pero millones de gotas constantes terminan perforando la roca. Así funciona también tu vida. Las pequeñas decisiones diarias parecen pequeñas hasta que pasan los años. Ahí descubres que aquello que repetías silenciosamente construyó o destruyó tu futuro. Y lo más peligroso es que muchas personas esperan cambios gigantes mientras mantienen hábitos pequeños llenos de mediocridad. Quieren resultados distintos, haciendo exactamente lo mismo. Pero el cuerpo recuerda lo que haces, la mente recuerda lo que toleras y tu vida termina reflejando aquello que practicaste durante años. Yo mismo entendí esto observando mis propias contradicciones. Hubo momentos donde tenía grandes sueños, pero mis días no estaban alineados con ellos. Y tarde o temprano comprendí una verdad dura. No importa cuánto hables del futuro, si tus hábitos siguen perteneciendo al pasado. Porque al final, el éxito no es un acto extraordinario que ocurre una vez. Es la acumulación silenciosa de pequeñas decisiones correctas repetidas durante mucho tiempo. Hay personas que llevan tanto tiempo preparándose para vivir que olvidaron empezar a vivir realmente. Y lo más peligroso de eso es que desde afuera parece responsabilidad, parece inteligencia, parece prudencia, porque estudiar más, planear más, analizar más, siempre suena razonable. Nadie critica a quien dice que todavía está aprendiendo. El problema aparece cuando pasan los meses, luego los años, y esa preparación nunca termina convirtiéndose en acción. Recuerdo haber conocido a alguien que soñaba con abrir un negocio. Era brillante. Leía constantemente, asistía a seminarios, hablaba con expertos, perfeccionaba estrategias. Cada conversación con él sonaba impresionante. Siempre tenía una nueva idea, una nueva mejora, un nuevo plan para cuando llegara el momento correcto. Pero el momento nunca llegaba. 5 años después seguía preparándose. Y ahí entendí algo que me golpeó fuerte. Muchas veces la preparación no es crecimiento, es miedo disfrazado de perfeccionismo. Porque mientras te preparas, todavía no puedes fracasar de verdad. Mientras sigues estudiando el mercado, tomando otro curso o refinando el plan, mantienes intacta la ilusión de que podrías tener éxito. Pero el día que comienzas, la realidad aparece, el mundo responde y eso asusta. Porque actuar significa descubrir que quizás no eres tan bueno todavía. Significa equivocarte frente a otros, cometer errores, sentirte torpe al principio. Y muchas personas prefieren vivir eternamente en la fantasía de su potencial antes que enfrentar la incomodidad de desarrollar capacidad real. Yo mismo pasé por eso en diferentes etapas de mi vida. Hubo momentos donde me convencía de que necesitaba una preparación más, un poco más de experiencia, más claridad, más confianza. Pero en el fondo, si era completamente honesto conmigo mismo, lo que realmente existía era temor. Temor a no estar a la altura de la imagen que había construido en mi mente. Y esa es una prisión silenciosa, porque empiezas creyendo que estás protegiéndote, pero terminas paralizando tu propia vida. Escucha esto con atención. Nunca habrá un momento perfecto. Nunca tendrás toda la seguridad que quieres. Nunca desaparecerá completamente la duda. Las personas que más admiras también sintieron miedo. También comenzaron sintiéndose insuficientes. La diferencia es que ellos entendieron algo que cambia todo. La claridad no llega antes de avanzar, llega mientras avanzas. Piensa en un niño aprendiendo a caminar. Imagínate si esperara sentirse completamente preparado antes de dar el primer paso. Nunca caminaría. Aprende cayéndose, aprende perdiendo el equilibrio, aprende haciendo el ridículo cientos de veces. Y sin embargo, cuando somos adultos, queremos dominar algo antes de atrevernos a empezar. Queremos garantías antes del movimiento. Queremos confianza antes de la experiencia.
Pero la vida no entrega confianza anticipada. La confianza se construye sobreviviendo a lo que pensabas que no podrías soportar. Y hay otra cosa importante. La preparación excesiva puede convertirse en una forma elegante de procrastinación porque te hace sentir productivo sin obligarte a asumir riesgos reales. Tomas notas, organizas ideas, consumes información y al final del día sientes que avanzaste, aunque nada haya cambiado realmente. Por eso llega un momento donde debes dejar de preguntarte si estás listo y empezar a preguntarte si estás dispuesto. Porque el crecimiento verdadero comienza exactamente en el instante donde ya no puedes seguir escondiéndote detrás de la preparación. Hay una diferencia enorme entre la confianza que nace de hablar y la confianza que nace de hacer. La primera es frágil. Depende de la emoción, de la validación externa, de que las personas sigan creyendo en la imagen que proyectas. La segunda es distinta. Es silenciosa, estable y profundamente difícil de destruir. Porque no está basada en opiniones ni en motivación momentánea. Está basada en evidencia. Y la evidencia cambia la manera en que te ves a ti mismo. Muchas personas intentan sentirse seguras, repitiéndose frases positivas o hablando constantemente de lo que lograrán algún día. Pero en el fondo siguen dudando de sí mismas. ¿Por qué? Porque el ser humano no se convence únicamente con palabras. Se convence observando sus propias acciones. Tú empiezas a confiar en ti cuando te demuestras repetidamente que eres capaz de cumplir lo que prometes. Recuerdo una etapa donde yo mismo hablaba mucho sobre disciplina. Me gustaba la idea de verme como alguien constante, fuerte, enfocado, pero la verdad era otra. Había días donde abandonaba rápido, donde postergaba cosas importantes, donde rompía promesas pequeñas que me hacía a mí mismo y nadie más conocía. Y entendí algo incómodo. Cada vez que no cumplía mi palabra, aunque nadie lo notara, mi mente sí lo registraba. Mi identidad se debilitaba silenciosamente, porque la confianza real no se construye frente al público, se construye en privado. En esos momentos donde dices que vas a hacer algo y efectivamente lo haces, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando sería más cómodo rendirte, piensa en alguien que lleva años entrenando constantemente. Quizás no publica cada sesión, quizás no habla demasiado de disciplina, pero su cuerpo refleja el trabajo acumulado. Ahora piensa en alguien que habla todos los días de cambiar, que consume motivación constantemente, pero nunca sostiene el esfuerzo. ¿Quién tendrá más seguridad cuando aparezca una dificultad? El primero, porque ya tiene pruebas internas de su capacidad. Eso hacen los resultados. Construyen pruebas. Y las pruebas eliminan la necesidad de aparentar. Por eso, muchas veces las personas más seguras son también las más tranquilas. No necesitan convencerte de lo que valen, porque ya se demostraron a sí mismas de qué son capaces. Han atravesado fracasos, cansancio, rechazo, incertidumbre, y aún así siguieron avanzando. Esa experiencia crea una fortaleza que ninguna conversación puede fabricar.